no fue algo exclusivo, o sea, no fue algo para mí y ya, no, sino más bien o sea, para compartirlo, ¿entiendes? Para poder crecer juntos en el conocimiento de las escrituras. ¿Se dan cuenta? Es decir, que la importancia que tiene la palabra en cada uno de nosotros es bien extraordinaria. Por eso que nosotros que vemos en el Antiguo Testamento cómo ha venido esa transmisión oral de las escrituras. ¿Entiendes? Que eso venía de boca en boca, venía, ¿entiendes? Venía, ¿entiendes? El Eterno le hablaba a Moisés, Moisés le hablaba a los líderes hablaban a los padres le hablaban a los hijos. O sea, esa cadena, ¿entiendes? Esa cadena hacía que esa palabra se mantuviera en esas generaciones, verdaderamente. ¿Entiendes? Y eso que por eso que vemos en Deuteronomio capítulo 4, si mal no me equivoco, que habla de que y hablarás esta palabra cuando estés en el campo, cuando estés laborando, cuando estés en tu casa, cuando te vayas a acostar. Y todo ese tipo de cosas lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque la palabra, la palabra es para compartirla. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Entonces, eso es muy importante, muy importante. Entonces, las implicaciones del discípulo, vamos a ver. Vamos a ver las implicaciones, vamos a seguir viendo las implicaciones de los discípulos, vamos a seguir viendo un poquito acerca de los maestros, esa correlación maestro-discípulo. Bien, eso es muy importante. Entonces, hay una frase que realmente me ha llamado mucho la atención y dice que cuando el discípulo está preparado, el maestro aparece. Entonces, en el momento preciso del Eterno, ya estas personas habían sido seleccionadas ya. Y ya en el momento que vino estos llamamientos, estos llamados, ya estas personas estaban preparadas, vamos a decirlo así, estaban preparadas para recibir las enseñanzas, estaban preparadas para acercarse a una nueva etapa de su vida, que es la etapa del discípulo. O sea, el discipulado, el discípulo, es una nueva etapa de vida. Es decir, una persona que no es discípulo, o sea, que nadie lo está discipulando, es una persona. Pero una persona que se está discipulando es una persona, claro, pero completamente diferente. Es decir, o sea, se nota la diferencia. Hay un abismo entre una persona que está siendo discipulada y una persona que nunca ha sido discipulada. O sea, eso se ve, eso se nota, eso se siente verdaderamente. Entonces, ¿qué sucede con los maestros? Los maestros en Israel educaban a los demás a vivir acorde a la voluntad de Dios. Ya lo habíamos hablado de eso. Entonces, habitualmente, ¿quiénes eran estos maestros? Estos maestros eran, por lo general, eran estudiosos de la ley, es decir, de la Torá, ¿verdad que sí? De la palabra del Eterno. Entonces, no obstante, estos hombres eran ilustres, eran personas que estaban capacitadas, preparadas, modelaban un estilo de vida conforme al plan de Dios que ellos experimentaban. Bien. Entonces, en otras palabras, o sea, más que teorías o doctrina, un maestro instruía la sabiduría para vivir íntegramente, hallando el sentido de la existencia y la forma de cumplir la propia vocación. O sea, ese era el objetivo del maestro. El objetivo del maestro era llevar a sus discípulos a que ellos puedan cumplir su propia vocación. ¿Cuál es su propia vocación? Cumplir la voluntad del Eterno. ¿Pero a través de qué? A través de la obediencia a los mandamientos. Bien. Entonces, en ese sentido, el maestro llegaba a ser importante tanto como sus padres terrenales, que ya lo habíamos hablado. Entonces, ellos sabían que los discípulos eran los responsables del sostenimiento de su maestro. Bueno, desde esta perspectiva de judía,
los discípulos era que sostenían a sus maestros. Estamos hablando ya en la parte económica ya. O sea, la parte terrenal. Decía, a un maestro no le podía faltar nada. No le hacía falta nada. En cuanto a lo terrenal, ¿entiendes? Es decir, el maestro estaba enfocado 100% en la palabra, en las escrituras, ¿me entienden? En enseñar y eso, ¿entiendes? Es decir, para que no tuviera que preocuparse de que por nada, ¿entiendes? Que la canasta, que está muy alta, no, nada de eso. Bien, entonces, vamos a ver. Entonces, Mateo 8, 18 al 20 dice, volviéndose Jesús, rodeado de mucha gente, mandó a pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que tú vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen sus guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Entonces, aquí vemos otro ejemplo con otro personaje. Vemos a alguien que no era discípulo. Había escuchado la palabra de Yeshua y él le pide a Yeshua para seguirle. O sea, él quiere ser discipulado por Yeshua. Él quiere que Yeshua sea su maestro. Oigan bien. Pero entonces, mire lo que vemos aquí. En el caso de Pedro y Andrés, estamos viendo de que ellos estaban trabajando. Y Yeshua se le aparece a ellos y le dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. O sea, Yeshua le hace un llamado. Yeshua va allá al trabajo de ellos y le hace el llamado al discipulado. Pero sin embargo vemos este caso que es al revés. Vemos a este joven, esta persona, que se le acerca a Yeshua. ¿Para qué? Se le acerca para que él sea su maestro, ¿entiendes? Para él ser su discípulo, ¿entiendes? Entonces, comprendiendo, digo yo, parece ser que él no conocía algunas de las implicaciones que tenía ser un discípulo. Digo yo por la respuesta que Yeshua le da a él. Yeshua le responde y dice, las zorras tienen sus guaridas y las aves del cielo tienen sus nidos. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. O sea, Yeshua le está diciendo claramente. O sea, tú quieres ser mi discípulo, ¿verdad? Pero ser discípulo, o sea, ser mi discípulo no es cualquier cosa. Ser mi discípulo tiene muchas implicaciones. Y dentro de esas implicaciones, yo quiero que tú sepas que yo no soy un maestro, o sea, yo no soy un maestro como lo que tú conoces. O sea, yo no soy un maestro como los demás. No significa eso que él se está poniendo como superior, no. Sino que él está diciendo, mira, a diferencia de los maestros que quizá a lo mejor que tú entiendes, o sea, yo no tengo dónde recostar mi cabeza. O sea, número uno, está dando implicaciones de dos cosas. Número uno, por lo general los maestros tenían un lugar específico donde enseñar. Los maestros tenían un lugar fijo donde enseñar. Podía ser en un gazebo, podía ser donde sea, pero ellos tenían un lugar fijo para enseñar. En este caso, Yeshua no tenía un lugar fijo. Yeshua tenía, él era, vamos a decirlo así, él era un maestro movible, ¿entiendes? A domicilio, vamos a decirlo así. Bien, o sea, él enseñaba en diferentes sitios, ¿entiendes? O sea, él no tenía un lugar fijo donde enseñar. Es lo primero que le estaba diciendo, ¿entiendes? Y también pudiera implicar también la parte del dormir, quizá a lo mejor. ¿Entienden? O sea, no se descarta eso tampoco. Porque realmente cuando un discípulo aceptaba este llamado, eso implicaba que tenía que dejar muchas cosas. ¿Entiendes? Y muchas veces tenía que dejar también a sus familiares. Que eso lo vemos también, por ejemplo, vemos varios casos en las escrituras. Por ejemplo, vemos el caso de Elías y Eliseo. ¿Entiendes? Cuando Elías le hace el llamado para que se acerque al discipulado y le dice, oye, pero deja que yo vaya y entierre a mi padre. ¿Entiendes? Porque realmente ya realmente le queda poco tiempo de vida. ¿Entiendes?
Entonces vemos el tema y la frase que muchos de nosotros conocemos que dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Es decir, o sea, ser discípulo implica muchas cosas. O sea, ser un discípulo no es solamente recibir una enseñanza y ya. Cualquiera puede recibir una enseñanza, pero ser discípulo es algo que va más allá. Vamos a seguir. Entonces, eh, Yeshua, a diferencia de otros maestros, fue un maestro que realmente, como ya yo dije, ya no tenía un lugar fijo, sino que tenía esa libertad, sino que con libertad él iba a diferentes pueblos y a diferentes aldeas y enseñaba. Él enseñaba a sus discípulos, pero como estaba en diferentes aldeas, muchas personas se acercaban a escuchar en diferentes lugares. Por eso que ustedes ven en los mensajes de Yeshua, en uno ustedes lo ven que estaba en una montaña, después en otro lugar ustedes lo ven que estuvo en otro lado. Es decir, Yeshua siempre se estaba moviendo. Entonces, vamos a conocer algunas de las razones. Pero quiero resaltar de que los maestros comúnmente, como ya decía, tenían un sitio fijo donde enseñar. Entonces, o sea, por esta razón, pudiéramos decir también de que los discípulos tenían que ser diferentes también. Por el simple hecho de la movilidad y todo lo que se aprendía. Es decir, entre un sitio y otro, cada enseñanza de Yeshua no solamente tenía un pacto en la enseñanza, sino también se aprendía. Por eso que o sea, los discípulos aprendieron demasiado. Los discípulos aprendieron mucho. ¿Por qué? Porque entre un trayecto y otro, los discípulos siempre iban con su maestro juntos. Y cada vez que ellos iban entre una aldea y otra, se presentaban cosas. Por ejemplo, como ustedes veían en las escrituras. Por ejemplo, el caso de la hija de Jairo. ¿Entiendes? Entre un transcurso y otro vemos también el mismo caso. Ahí mismo, eso fue entre un trayecto y otro, vemos el mismo caso también de la mujer del flujo de sangre. Es decir, todo eso fue entre un sitio y otro, pasó todo eso. ¿Entiendes? Entonces, todo ese tipo de cosas, ellos la aprendieron, se aprendieron vivencia. ¿Entiendes? Aprendieron vivencia de cómo, no solamente de las enseñanzas, sino de cómo Yeshua manejaba ese tipo de cosas. Bien, entonces, es decir que el aprendizaje que tuvieron los discípulos fue algo, ¡pum!, explosivo. De verdad que sí. Entonces, voy a presentarles algunas de las diferencias entre Yeshua como maestro, que fue un maestro en ese tiempo, vamos a decirlo así, a diferencia de otros maestros que estuvieron allá en esa época juntamente con Yeshua. O sea, Yeshua no fue el único maestro de esa época. Habían otros maestros y cada maestro tenía sus discípulos. Pero vamos a ver algunas de las diferencias, ¿verdad que sí? Bueno, entonces, número uno, una de las diferencias entre Yeshua como maestro de los demás era que en esa época los discípulos tenían el derecho de seleccionar al maestro, el que más le conveniera. Pero en el caso de Yeshua no fue así. O sea, Yeshua seleccionó él a los discípulos. O sea, lo común era que los discípulos lo seleccionaran a él. Pero Yeshua fue quien lo seleccionó a cada uno de los discípulos. Por eso vemos Juan capítulo 15, versículo 16. Dice, ustedes no me cogieron a mí, sino que yo los he escogido a ustedes. Y les he encargado que vayan y den mucho fruto. Y que ese fruto permanezca. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. ¿Se dan cuenta? Número uno, Yeshua escogió a sus discípulos, sino sus discípulos le cogieron a él. Vamos a ver, número dos. El discipulado era tomado como una etapa transitoria por un tiempo determinado. Es decir, lo común, el discipulado era un tiempo. Es decir, como yo voy a la escuela, yo voy a, vamos a decir, en la universidad, o voy a preprimaria, o voy a básica, o voy a secundaria. Eso por un tiempo determinado. ¿Entiendes? Ese discipulado. En el caso de Yeshua no fue así. En el caso de Yeshua no fue así, sino que los discípulos le siguen de por vida.
¿Se dan cuenta? Y no les está permitido volver atrás. Oigan esta, señor. Es decir, o sea, lo común era un ciclo de aprendizaje con su maestro de manera temporal. Temporal, eso pudiera ser 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Pero no más de ahí. Por poner un ejemplo, pudieran ser hasta 10 años. Pero era por un tiempo determinado. Pero sin embargo, Yeshua vino como maestro. Un maestro que vino a quedarse. ¿Entiendes? Y vino a quedarse, ¿entiendes? Con aquella persona que han decidido ser sus discípulos. Y han tomado la decisión de no volver atrás. Eso es bien clave, fundamental esto. Es la que sí. Dice Lucas 9:62, perdón. Dice, Yeshua les contestó, el que pone la mano en el arado y sigue mirando atrás, no sirve para el reino de Dios. Otra versión dice, el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno de ser mi discípulo. O sea, otra versión. ¿Eh? Vamos a ver otra característica, la número 3. Los alumnos entraban al servicio del maestro, casi de la misma forma que un esclavo servía a su amo. Repito de nuevo. Los alumnos entraban al servicio del maestro, casi de la misma forma que un esclavo servía a su amo. Eso era lo común, ¿verdad que sí? Pero en este caso, Yeshua por su parte no lo llama siervos, ¿te das cuenta? Sino amigos. Es decir, el concepto del discipulado, lo normal, es decir, es un compromiso, tiene muchas implicaciones. Es decir, un discípulo, o sea, el trabajo de un discípulo era estar con su maestro. Es decir, si usted agarra, se levanta temprano a las 6, para hacer su cosa bien, para estar ready, para ir saliendo ya a las 7 y eso, para que usted tenga una idea de lo que implicaba ser un discípulo. Usted sabe que ya usted a las 8 ya usted tiene que estar con su maestro ya. A las 8 de la mañana. No es que vamos a hacer un Zoom, que no, eso no es así. No, eso es como un trabajo cualquiera, ¿entiendes? Ya usted a las 8 de la mañana ya usted está con su maestro ya, ¿entiendes? Usted sabe a la hora que usted entra, pero usted no sabe a la hora que usted sale, ¿entiendes? Entonces, esa es una de las implicaciones que tiene el discípulo con referente a su maestro. Pero en este caso, aquí, en el caso de Yeshua, las implicaciones no cambian, no. O sea, las implicaciones, Yeshua no está suavizando este asunto, ¿entiendes? La responsabilidad del discípulo tampoco cambia. Lo que cambia es la forma, es decir, la perspectiva. Yeshua le da una perspectiva distinta, es decir, de que ustedes, aunque ustedes tienen esa responsabilidad, ustedes no son esclavos, ¿entiendes? Visto desde esta manera, sino que ustedes más bien son amigos. ¿Por qué? Porque el esclavo no conoce lo que hace su señor. Eso lo dice Juan capítulo 15, versículo 15. Pues ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Les llamo amigos, porque les es dado a conocer todo lo que mi padre me ha dicho. Bien. En otras palabras, ustedes tienen implicaciones, ustedes tienen responsabilidad. Bien. Ustedes tienen que dejar muchas cosas, sacrificar muchas cosas. ¿Entiendes? Pero lo mejor de todo es que, a pesar de todas esas cosas que ustedes están haciendo, ustedes no son esclavos. Ustedes yo los llamo amigos. ¿Por qué? Porque yo les estoy mostrando, les estoy revelando todas aquellas cosas que he aprendido de mi padre. ¿Se dan cuenta? Es decir, que ustedes también tienen privilegio también. ¿Se dan cuenta? O sea, ustedes no pertenecen no solamente a un discipulado y ya. No. Yo soy discípulo y punto. No. Ustedes tienen un privilegio. ¿Entiendes? O sea, ustedes tienen, ¿entiendes? Algo mucho más que solamente enseñanza. ¿Se dan cuenta? Bien.
Entonces, número 4. Los seguidores de un maestro gozaban de la fama y autoridad ante el pueblo. Eso es lo normal de aquella época. Es decir, los discípulos gozaban de la fama. Es decir, si por ejemplo, si el maestro era muy famoso, el discípulo también gozaba de esa fama. Ah, no, ¿de quién tú eres? ¿Cuál es tu maestro? No, mi maestro es tal persona. Oh, wow, increíble, increíble. Tú sabes, entonces tú te ganas como esa fama, ese bombo de que tiene un maestro élite, maestro categoría 5 estrellas, bien. Pero en el caso de Yeshua fue todo lo contrario. Fue todo lo contrario. ¿Por qué razón? Porque Yeshua no ofrece sino más bien problemas. Es decir, o sea, lo normal es que o sea, tener un maestro, o sea, te genera prestigio, te genera niveles, te genera un estatus, te genera muchísimas cosas interesantes, ¿verdad que sí? Un respaldo de una sociedad, ¿entiendes? Que, o sea, de cualquier cosa, ¿me entiendes? Realmente tú eres bien visto, ¿entiendes? Ante los demás, es algo extraordinario, algo extraordinario. Pero sin embargo, en el caso de Yeshua no fue así. ¿Por qué? Porque todo aquel que fue discípulo de Yeshua, todo lo que tuvo fue muchísimo problema. Muchísimo problema. Entonces, persecuciones, calumnia y todo ese tipo de cosas que realmente son implicaciones de un talmid, son implicaciones de un discípulo o de los discípulos, ¿entiendes? De Yeshua. Y de lo que todavía lo son, todavía discípulos de Yeshua. Tienen estas implicaciones. No solamente la que vimos anteriormente, sino esta. Entonces, Mateo capítulo 5, versículo 11 dice: dichosos ustedes, oigan bien, cuando la gente los insulte, los maltrate, y cuando por causa mía los ataquen con toda clase de mentiras. Eso es lo que está diciendo aquí. Entonces, ¿cuál es el mensaje realmente? ¿Qué es lo que le está queriendo dejar dicho entonces como maestro? Porque la normalidad era una cosa, pero entonces él vino como maestro, como prácticamente de otra forma completamente diferente. Bien. Vimos completamente diferente. Entonces, para cerrar, ¿qué es lo que estamos viendo? Número 1, ustedes no me eligieron a mí, sino que yo lo elegí a ustedes. Es decir, lo tradicional, lo común, es que ustedes me elijan a mí. Pero ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Ahora, yo los elegí a ustedes, ¿con qué razón? ¿Con qué objetivo? Yo los he elegido a ustedes. ¿Para qué? Los he elegido ¿para qué? Para que ustedes sean mis discípulos. Y ya, no. Yo los he elegido ¿para qué? Los he elegido por un tiempo transitorio. No, lo normal, lo común de aquella época era que ustedes fueran un discípulo transitorio, es decir, un discípulo de 1 año, 2 años, una enseñanza y ya, y se van. No. Ustedes no me eligieron a mí, yo lo elegí a ustedes para que ustedes sean discípulos eternos, o sea, discípulos permanentes, o sea, discípulos de por vida. ¿Entiendes? Discípulos de por vida, ¿qué? Que quieran qué. Que tomen la decisión de no volver atrás. ¿Por qué? Porque todo aquel que mira el arado y sigue atrás no sirve para el reino de Dios. Es decir, el llamado que Yeshua hace es: yo te elijo para que tú seas un discípulo permanente, que no mires atrás, que no pongas la mano en el arado, para que tú seas una persona útil para el reino de Dios. Bien. Y de esa misma forma, entonces, no serás un esclavo, sino que serás amigo. Bien. No serás esclavo, sino amigo. ¿Entiendes?
repito de nuevo, yo te he llamado para que seas discípulo permanente, para que no mires atrás, para que a través de tu permanencia conmigo, como dice Juan capítulo 15, ustedes son la vid verdadera, o sea, yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos. Si permanecen en mí, ¿entiendes? Pedí todo lo que quieran. O sea, yo los he seleccionado a ustedes para que ustedes sean, óigame bien, discípulos eternos, permanentes, no de una temporada, que no miren hacia atrás, para que sean llamados amigos, porque yo les voy a mostrar a ustedes. Ustedes van a ser personas útiles para el reino de los cielos. Y yo les voy a enseñar a ustedes todas las cosas que mi padre me ha enseñado. O sea, les voy a compartir esos códigos que a ustedes les gusta tanto, esos secretos. Se los voy a compartir. ¿Verdad que sí? A pesar de que, a pesar de todas las situaciones que ustedes vayan a pasar, a pesar de toda la calumnia, persecuciones, todas las cosas que van a decir contra ustedes, mintiendo, ojo aquí, mintiendo. A pesar de todas esas cosas, este llamado al discipulado, este llamado tiene que ver contigo. Este llamado tiene que ver conmigo. O sea, Jesús no solamente llamó a Pedro, llamó a Andrés. No. Él todavía sigue llamando todavía. Él todavía sigue llamando. Está llamando a discípulos. Hubieron muchas personas, oigan bien, oigan cómo son las cosas de la vida. Hubieron muchas personas que le rogaban a Yeshua porque sea su maestro, por ser su discípulo. Y Yeshua prácticamente, o sea, él no le decía que no, ¿me entiendes? No le decía que no. Pero le mencionaba algunas de las implicaciones. Una de las implicaciones, por ejemplo, vemos el caso de este joven que le decía, oye, maestro, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Bien. Él no era discípulo, pero él había escuchado las enseñanzas de su maestro, de un maestro, la había escuchado, la de Yeshua. Y le pregunta, maestro, dime, cuéntame, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y dice, guarda los mandamientos. Pero es que ya yo lo he venido obedeciendo, ya desde niño yo lo he venido obedeciendo. Ok, no, pues eso está perfecto. Tú sabes ya lo que tienes que hacer entonces. De todo lo bienes que tiene y dárselo a los pobres. Es decir, o sea, esas son cosas que es lo que estamos hablando aquí. Son cosas que un discípulo, ¿por qué eso le chocó a él? Eso le chocó a él porque él no es discípulo. El que no es discípulo no tiene compromiso. O sea, una persona que no está siendo discipulada no tiene ningún tipo de compromiso. Es una persona que escucha una palabra de un maestro y se va y ya. ¿Entiendes? Escucha la palabra de otro maestro y se va. Entonces nos pasamos la vida entera de maestro en maestro, escuchando enseñanzas, escuchando todas las cosas. Pero al final no somos discípulos de nadie. Al final, o sea, nosotros somos dirigidos por nosotros mismos. Como dice las escrituras, somos sabios en nuestra propia opinión. Entonces, este es el llamado que se está haciendo aquí. El llamado que se está haciendo es para que seamos discípulos permanentes. Discípulos que verdaderamente podamos representar, ser dignos representantes de la persona que nosotros consideramos nuestro maestro. Si la persona que tú consideras como tu maestro es Yeshua, pues entonces yo te exhorto, o la exhortación para cada uno de nosotros en el día de hoy, es que nosotros tratemos de modelar, de vivir, de hacer, de guardar, dejarnos dirigir por todas las cosas que están escritas en su palabra. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que Yeshua dice? El que me ama guarda mis mandamientos. Se aguarda los mandamientos. Se aguarda mis enseñanzas. Entonces, verdaderamente yo espero que esto haya sido de bendición para tu vida. De verdad que sí. En otra ocasión seguiremos hablando otros temas. Escríbeme ahí en los comentarios si te gustó, qué te pareció. Verdaderamente queremos seguir mejorando para traerte
seguirte trayendo contenido de bendición, de calidad, y que podamos entender de que somos llamados a ser discípulos, ¿verdad que sí? El llamado a ser discípulo es un llamado eterno, es decir, no es un llamado que se acaba. Aunque yo puedo tener el rango eclesiástico que sea, no importa, el don, la posición que yo tenga, al final yo no voy a dejar de ser discípulo. De hecho, debemos de fomentar ese corazón de discípulo, ese corazón de alumno, ese corazón, esa actitud de aprendiz, esa actitud de estudiante, debemos de permanecer en ella. Porque esa es una de las cosas que nos va a llevar, nos va a permitir llegar más lejos hacia las metas que nosotros queremos, especialmente la meta que es la vida eterna. Así que el Eterno te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y sobre todas las cosas que te conceda paz. Nos vemos en la próxima.